Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les voy a compartir una charla que tuve hace más de ya un par de meses, pero que, bueno, por tiempo no he podido compartirles. Pero creo que es un muy buen momento. Es un mes indicado para compartir esta charla. Pues en esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con la doctora Flor Ortiz Gómez, una investigadora mexicana que se encuentra trabajando en la Universidad de Luxemburgo en aplicaciones de Machine Learning, técnicas de Machine Learning. Y bueno, es un tema que creo yo le sirve y le interesa a la mayoría de los estudiantes de ingeniería o debería de poner un poquito de atención, deberían de poner un poquito de atención a este tema porque pues Machine Learning está dominando el campo laboral también. Entonces creo que esta conversación va a ser muy útil, además de que fue bastante entretenida y la doctora Flor tiene, les recomiendo mucho su canal, le den un vistazo a sus publicaciones y a su canal, que tiene un canal también de YouTube, porque ella hace divulgación y además explica conceptos de Machine Learning. Entonces, pues sin más, los dejo para que disfruten de esta conversación y pues nos estamos viendo, les espero sus comentarios y muchas gracias por estar siguiendo estas pláticas sobre ingeniería. Hasta pronto. Muy bien. ¿Qué tal, ya doctora Flor Ortiz Gómez? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues muy bien, primero que nada, muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí en este programa y poder ser parte de esta comunidad hoy. Sí, no, muchas gracias a ti, te agradezco por tu tiempo, por haber aceptado esta conversación. Y lo que quiero es que en esta plática me gustaría conocer más sobre tus proyectos, sobre a lo que te dedicas y también que nos compartas un poco sobre el proyecto que acabas de culminar, con el cual obtuviste tu grado de doctorado. Y si se puede, pues que abras tu presentación en algún punto, que una que me habías compartido. Y ahí para que ayude, ¿no? A que nos entiendan, los que nos vayan a ver a lo largo de esta charla. Pero bueno, muchas gracias por tu tiempo. Y lo primero que quiero preguntarte es, yo estaba viendo, fíjate, yo estaba viendo por ahí tu currículum, vi que tienes también tu LinkedIn, y ahí en tu LinkedIn, pues hablas de que tuviste pues una cierta trayectoria, estuviste en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿cierto? Dime si me equivoco. Y ahí hiciste tu ingeniería en telecomunicaciones. Sí, así es. Y luego hiciste una maestría en ingeniería eléctrica, también yo supongo que con especialidad en telecomunicaciones. Y luego te fuiste a España. No te fuiste a España, te fuiste a Madrid. Y ahí hiciste tu doctorado, pero también en ingeniería y seguiste con esa vertiente, telecomunicaciones. Sí, sí, he estado todo el tiempo en especializándome en cosas de telecomunicaciones. ¿Y por qué? Bueno, primero, ¿por qué decidiste ingresar a ingeniería? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Pues bueno, eso fue algo muy curioso porque en general yo desde niña, siempre había querido ser doctora, pero no Mm, doctora como soy ahora, sino médica. ya. Entonces, no sé, pero a mí en general en la escuela los mismos profesores me decían que me veían como más orientada a ingeniería. Sin embargo, yo no tenía ninguna referencia de nadie que estudiara ingeniería, y menos aún una mujer, por así decirlo. Mm, sí, Entonces, debo claro. de confesar que para mí inicialmente la ingeniería no era algo en lo que yo me veía. Ya. Fue hasta la prepa, porque estudié en una prepa de la UNAM, que es en la prepa 9. Ahí tienes que elegir el área a la cual te tienes que ir el último año de la preparatoria. Y en ese año yo tenía que elegir irme al área 2, que es el área de biología y ciencias de la salud. Cuando empecé a ver las materias que llevaban ahí, yo decía, es que las materias que realmente me gustan están en área 1, que es el área de ingeniería y físico-matemática.
Entonces fue como como hacer un análisis realmente de qué era lo que me gustaba, porque toda la vida había querido estudiar medicina, de hecho por eso entré a la UNAM, y después resulta el golpe de realidad que realmente todo lo que me gustaba estaba en un área diferente, en el área uno. Y fue así como que decir, no, pues es que tengo que irme al área uno porque ahí está lo que me gusta realmente. Y fue cuando me di cuenta que no, o sea, que la medicina no La era mi medicina no era campo lo real. tuyo. Sí, Y la lección específica de esta carrera de en- telecomunicaciones. que es hasta hoy el área en la que te dedicas. Sí, pues estuve comparando diversos planes de estudios y, y pues me llamaba mucho la atención todo este tema de cómo funcionaba pues las comunicaciones. También nosotros somos de una generación en la cual justamente las telecomunicaciones entraron a nuestra vida de manera muy fuerte cuando éramos niños y adolescentes. Y entonces todo eso pues también generaba en mí pues curiosidad y duda y esa fue una de las principales razones por las cuales decidí esta ingeniería. Y en tu caso, cuántas compañeras tuviste en ingeniería? Porque es obvio que son muy pocas las mujeres, desafortunadamente todavía, ¿no? A veces que deciden entrar a ingeniería. ¿Cuántas fueron de tu generación? No me sé el número exacto, pero justamente en mi generación pasó algo bueno, diría yo, que es ¿Mm? que entraron más mujeres de lo que solía entrar ese Sí. año. Y en total éramos como toda la generación de ingeniería en telecomunicaciones de la facultad, éramos alrededor de 150 estudiantes. Y yo creo que ese año aproximadamente, te estoy diciendo los números, yo creo que Ujú. sí éramos como unas 30 mujeres, que Wow, siguen siendo muy wow. pocas en comparación con el número de hombres, pero aún así decían, y yo creo que sí fue verdad, que en nuestra generación había entrado muchas mujeres. Pues honestamente creo que sí, Ujú. es poco común Sí, ese número y qué bueno, qué bueno y ojalá y todas ellas, hasta al igual que tú, en este momento ellas están teniendo una carrera, exitosa, ¿no? Que les esté yendo bien y que vayan teniendo los frutos que lo que se esperaban, ¿no? Supongo. Entonces, ¿qué fue lo que, otra pregunta que quería hacerte, qué fue lo que más te marcó? Así brevemente, ¿no? ¿Qué fue lo que más te marcó a lo largo de la ingeniería? ¿Qué te hizo? Porque veo que después decidiste seguir con la maestría. O sea, ¿qué fue lo que te marcó que dijiste, no, yo sí quiero hacer la maestría y luego aparte de hacer el doctorado? Entonces, sí, pues la verdad es que cuando estuve en la escuela, cuando estaba estudiando los últimos años de mi carrera, tuve la oportunidad de participar en algunos proyectos de investigación que tenía ahí un profesor. El proyecto era de un área un poco diferente a la que yo estoy actualmente. Era más sobre temas de radiodifusión, en la parte de transmisión y recepción de señal, pero en sistemas de radiodifusión. Y en este proyecto yo pude involucrarme con el mundo de la investigación a un grado muy pequeño, porque al final de cuentas apenas era estudiante de licenciatura, pero eso fue lo que empezó como a despertar en mí las ganas y la curiosidad pues de seguirme con la investigación y seguir haciendo investigación. Entonces, a final de la carrera yo ya tenía claro que quería dedicarme a la investigación y pues sabía que el camino era hacer la maestría y luego el doctorado. Entonces, de hecho, sí, el profesor con el que estuve trabajando me lo dijo, me dijo, hacer una carrera de investigación es muy complicado porque son muchos años de estudio que todavía te faltan. sí, sí, sí. Así que tienes que estar segura si realmente es lo que quieres. Así es, Pero así bueno, es. sí, afortunadamente sí me he sentido bastante cómoda en este ámbito y de momento todo bien. Y después, ¿cómo lograste eh, conseguir esta oportunidad de irte al extranjero y hacer tu doctorado en el extranjero? Ese es un proceso difícil para todas las personas que tratan de hacerlo. Entonces, en tu caso, ¿qué es lo que más recuerdas de ese proceso que te llevó ahora sí que a poder llegar a hacer tu doctorado en España?
Pues yo creo que sí es complicado, pero lo importante es sobre todo intentarlo, porque a veces yo me he encontrado muchas veces con situaciones en las que a otras personas están motivadas para querer hacer su doctorado en el extranjero, pero al darse cuenta de todos los trámites que tienen que hacer, empiezan a sentir que ya no se va a poder y que es imposible. Y pasa el año y se dan cuenta que están en el mismo lugar porque nunca enviaron ni siquiera sus documentos. Entonces yo creo que desde ahí, pues, ya es una primera barrera en la que tenemos Ujú. que romperla, en decir, el año va a pasar, haya enviado o no los documentos, pero vas a estar en el mismo punto si no lo hiciste. Sí, 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 sí. Entonces, yo creo que eso sería lo primero, porque hay es un proceso complicado, no solo depende de ti académicamente hablando, depende de muchos factores, de muchos documentos, y es importante tener claro lo que se tiene en mente, lo que se quiere y no darse por vencido. Y si un año no se puede, a lo mejor después intentarlo. Ujú. Y buscar otras alternativas también, porque en muchas universidades, yo creo que eso en México no se sabe, pero en muchas universidades se contrata a los estudiantes de doctorado. De hecho, yo estuve en la Politécnica contratada, no estuve con beca CONACYT. Y entonces es importante saber que hay más opciones, no solo está CONACYT. No estoy diciendo que no se pida la beca CONACYT, pero que se sepa que hay más opciones, que CONACYT no es la única. Bueno, en eso estoy de acuerdo contigo. Yo no sabía, fíjate, qué bueno que me dices. Entonces te becaron a ti la universidad en la que fuiste. Sí. Bueno, pues yo estoy en un caso similar. O sea, también a mí realmente no tengo la beca por parte del gobierno mexicano. Y esa es una cosa que hace falta todavía como dar a conocer, porque sí existen esas oportunidades y hay en diferentes países esa opción. ¿Sí? Uh-huh. No solamente quizás a veces nos enfocamos en algún cierto país de otro, en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay una popularidad por ciertos países en específico y a veces no notamos que existen otros que sí dan esas opciones. Sí. Eso sí es cierto, completamente. Y también noté que a lo largo de, pues ahora sí que yo creo en especial cuando empezaste tu doctorado, incursionaste a un área, o no sé si desde antes, tú dime, conocida eh, por el nombre de inteligencia artificial. Entonces, ¿esto fue durante el doctorado o ya desde la maestría empezaste a trabajar con este tema? No, fue durante el doctorado. De hecho, fue a partir de la mitad de mi doctorado, Ah, más o ok, menos. Ujú. ok. Es algo muy reciente en lo que he estado trabajando. Me parece, está bastante bien. De hecho, lo que noto es que también creaste pues un proyecto ahí en línea que todos los que nos están viendo pueden revisar. Por aquí lo voy a compartir en mi pantalla. No lo vas a poder ver tú, pero aquí lo estoy compartiendo. Sí. Dice Atecnea. Ajá. Y pues ahí ellos pueden revisar, ¿no? Déjeme ver. Sí, aquí está Atecnea. ¿Y lo hiciste? ¿Cuándo empezó este proyecto? ¿Cuándo empezó? Eh, Pues tiene más o menos un año y 2 meses, algo así. O sea, es también muy, muy reciente. Y precisamente lo hice porque eso es un canal en donde intento hablar de temas de inteligencia artificial, tanto para novatos como para expertos. Y la cuestión es que cuando yo intenté meterme en este campo, no sé, seguramente te pasó a ti algo similar, ujú. me percaté que para empezar es muy necesario ser autodidacta, al menos de momento, porque no hay Claro. muchas opciones todavía hablando académicamente. Sí, Y en segunda opción, pues me di cuenta que no había mucho contenido en español sobre estos temas. Entonces también siento que a veces eso puede ser una barrera para, sobre todo, países como México y Latinoamérica, en donde es una realidad a veces que el idioma del inglés puede ser una barrera, porque sí, sí. no siempre se tiene el dominio. No sé si eso fue el caso contigo, ¿no? ¿Sentiste esa barrera del inglés cuando leías artículos, cuando veías todos estos cursos? Porque sí existe muchísima información, pero todo está en inglés. Sí, no sé si... Sí existe mucha información en inglés. Pues yo ya estaba acostumbrada a tratar con la información en inglés Ujú. desde la licenciatura. Sin embargo,
sí creo que, bueno, yo toda mi vida estudié en escuelas públicas y a mí el inglés inicialmente tengo que aceptar que me costó mucho. Claro. Actualmente no, porque pues de hecho en mi trabajo me la paso todo el día hablando en inglés, pero sí fue algo que una de las cosas que a mí, hablando profesionalmente, me costó mucho dominar y me tomó tiempo, por lo cual también creo que es importante que, aunque no quito la importancia de que se debe de incursionar en este idioma, sí creo que es importante también que hayan otras opciones en nuestro idioma para que no sea una barrera para los jóvenes, sobre todo, que buscan iniciar su formación en estos temas, como es la inteligencia artificial. Y hasta ahora también por ahí estaba viendo pues que afortunadamente has logrado ya publicar varias cosas, ¿no? O sea, en tu trabajo, ¿qué es lo que sigue que quisiera que discutamos, lo que has logrado hacer por ahí a través del proyecto de tu doctorado? Pero pues lograste ya publicar algunas cosas. ¿Qué tal esta parte de escribir tus propios trabajos sobre ellos? ¿Y ha sido difícil para ti? ¿Ha sido difícil para ti esta parte de la escritura de los artículos y de las colaboraciones? Toda esta parte. Sí, a mí el primer artículo que escribí me lo rechazaron como unas 3 veces, más o menos, Ya, ya, de verdad. ya, ya. Pero sí, es que es un poco lo mismo, que es no desesperarse, entender que cada revisión que te hacen te va a ayudar a mejorar más tu artículo y a que tú aprendas a escribir un artículo científico, porque realmente, al menos en mi caso, yo no tenía ni idea de cómo hacerlo y poco a poco el primer artículo sí me costó muchísimo. Fue el más complicado para mí, pero Sí, sí, después, sí, bueno, sí. afortunadamente eso me dio la experiencia para empezar a escribir otros que, como dices, ya tengo actualmente. Pues ahí es donde más utilizamos, o se utiliza el inglés en esta parte de la investigación, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, Sí, en la escritura, en tratar de expresar lo que hiciste y que la demás comunidad conozca al respecto. O sea, sí, sí, definitivamente también es una parte muy interesante. No sé qué piensas al respecto, pero creo que es una de las partes más interesantes, ¿no? Tratar de que tu trabajo, lo que hiciste, otras personas lo lean y descubran y puedas aportar pequeñas soluciones quizás o un poquito, ¿no? A la literatura y a lo que existe. Y bueno, no sé si podamos hablar un poco sobre tu proyecto y no sé nos puedas compartir en pantalla. Yo sí, aquí a ver. tengo también la presentación, pero esta la estoy viendo yo, entonces nada más para que nos compartas aquí en... A ver. ¿Estás viendo la pantalla? Sí, 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 sí. Yo creo que se puede hacer en grande la vista, ¿no? Sí. Creo que en ver, te vas a ver, ahí dice. Eso. Sí, pantalla completa. Modo pantalla completa. Listo. Ok. Ahí Ujú. está. Eso es perfecto. Entonces, en este trabajo, cuando yo empecé a leer, hay muchas palabras que yo entendía de una manera diferente y que veo que en tu área son otra cosa. Entonces, antes de preguntarte, me gustaría que nos des una breve explicación de en qué consistió tu proyecto. ¿Cuáles fueron las principales, los principales resultados que obtuviste después de estos, ¿cuánto fueron? ¿3 años o 4 años de doctorado? 4 años. 4 años, wow. Sí, 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 entonces, no sé si nos puedas explicar un poquito. sí. Bueno, pues nada más así, eh, pasando rápido. Mi tesis de doctorado estuvo enfocada específicamente en las comunicaciones por satélite. Actualmente las comunicaciones por satélite ya se ven como que van a ser necesarias para soportar todo el tráfico terrestre que se viene, toda la demanda de tráfico terrestre que se viene en los siguientes años.
Y específicamente yo me enfoqué en los sistemas de satélites multibeam, en el cual en vez de tener una cobertura geográfica de un solo haz bastante grande que cubra una región completa, se tienen pequeños haces alrededor del área de cobertura y esto tiene muchos beneficios, desde el hecho de que se puede reutilizar frecuencia y esto aumentará el ancho de banda. Bueno, bueno, al final de cuentas, el principal beneficio es que puedes incrementar la capacidad que se ofrece desde el satélite. Y bueno, no me quiero explayar mucho en eso, pero básicamente puedo comentar que mi tesis la dividí en dos tipos de sistemas. Uno, un satélite multibeam fijo y otro analizando un satélite multibeam flexible. Entonces, en la parte donde yo me metí más con inteligencia artificial fue justamente en el análisis de un sistema flexible, porque ya tenía que abordar, ver cómo automatizar la parte de gestión de recursos de un satélite, que estos recursos tienen que ir en función de la demanda de tráfico de los usuarios, que esto es dinámico. Entonces ahí ya las técnicas de optimización convencionales ya no suelen ser muy efectivas para poder dar una solución viable a este tipo de sistemas. Y bueno, los principales resultados es que en la primera parte de la tesis pues pude generar una metodología y unos modelos matemáticos que permiten optimizar el diseño de un satélite multibeam tradicional y que es fijo en función de diferentes parámetros de comunicación. Bueno, no voy a meter mucho en este tema porque son temas más técnicos, pero lo que sigue es respecto a la gestión de recursos en el satélite, que es donde utilicé la parte de inteligencia artificial. Aquí esto se basa en que nosotros tenemos un área de cobertura en la Tierra y en esa área de cobertura hay una demanda de tráfico, dependiendo la posición geográfica de los usuarios. Sin embargo, un satélite convencional, ¿qué hace? Manda la misma capacidad a toda la zona geográfica. Y en la realidad eso no es nada efectivo porque va a hacer que haya zonas con recursos desperdiciados y otras zonas con recursos insuficientes para cubrir la demanda de tráfico. Entonces, un satélite tiene diferentes recursos que se pueden gestionar en función de esa demanda de tráfico, que puede ser potencia, ancho de banda y ancho de vía. Y una de mis principales aportaciones fue justamente estudiar cómo, utilizando técnicas de inteligencia artificial, podríamos gestionar de forma óptima estos recursos en función de esta demanda de tráfico. Y bueno, usualmente usé dos tipos de tecnologías de Machine Learning. Una es Supervisor Learning, aprendizaje supervisado, y la otra es aprendizaje reforzado. En el aprendizaje supervisado hice dos approaches diferentes, uno utilizando una Deep Neural Network y otra una Convolutional Neural Network. Bueno, respecto al aprendizaje reforzado, lo que hice fue una, aplicar una visión en la que en vez de usar un solo agente, voy a utilizar múltiples agentes que van a estar trabajando de manera cooperativa en el entorno para obtener el mismo objetivo. Entonces, bueno, y aquí utilicé tres tipos de algoritmos para entrenar el modelo, que puede ser un Q-Learning, Deep Q-Learning o un Double Deep Q-Learning. Y bueno, los resultados permitieron hacer algunas publicaciones donde se pudieron comparar el desempeño de estos diferentes algoritmos.
y bueno, obtuvimos cosas bastante favorables, al menos que muestran ser un poco mejor que lo que está en el estado del arte. Y aquí tengo Sí. así unas preguntas que seguramente algunos de los que nos vean puedan tener, quizá no todos, pero eh, una cosa que noté que mencionas es que quieres optimizar pues el ancho de banda, ¿no? Que envías a un área, Sí. si es que te comprendí bien. Entonces, mi duda, una cosa que me llamó la atención y que me quedé con la duda es cómo retroalimentas este, a quiénes enviar y a quiénes no. ¿Qué mecanismos existen para retroalimentar este aspecto? Ok, sí. Por ejemplo, me voy aquí en en este esquema, ¿no? Aquí, bueno, sí, sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí se ve. No te Ok. preocupes, entonces sí se ve. Es que nosotros en un sistema de satélite tenemos varias partes de comunicación. Por ejemplo, una parte es lo que se conoce como el forward link, que es el que está aquí señalado con esta flecha roja. El forward link lo que hace es que lleva la comunicación desde el gateway o desde la estación terrena hasta el satélite y esta información se va a retransmitir a los usuarios. Esta parte de la comunicación se llama forward link. Por el otro lado, existe lo que se conoce como return link, que es justamente el efecto contrario. Los usuarios mandan la información de regreso al satélite y el satélite envía la información al gateway. Entonces, eh, por otro lado, hay otros tipos de enlaces como es el feeder link. El feeder link simplemente se refiere a la conexión que existe tanto de subida y de bajada desde el gateway al satélite o el user link, que es justamente las conexiones de enlace que existen entre el satélite y los usuarios. Mediante todas estas conexiones, todo el tiempo voy a estar teniendo un canal de directo y un canal de retorno. Y mediante el canal de retorno, las estaciones terrenas van a estar obteniendo esta información de qué demanda de tráfico se tiene en esta parte donde están los usuarios. Y así es Ya. como se sabe cuál es ¿Y qué tan, la demanda que se requiere. ¿y qué tan rápida es esa retroalimentación o ese ciclo? Porque es una red neuronal, aunque hay, bueno, hay una versión como recursiva, ¿no? Que puede estar actualizándose en un cierto tiempo real, ¿no? Reconocen. O sea, en este caso, tu optimización eh, para decidir bien hacia dónde enviar toda esta información y cómo transmitirla de la manera más eficiente posible, ¿qué tan rápida tiene que ser esa respuesta? Con lo que hiciste sí es suficiente. Sí, no sé si me debe comprender, ¿no? Sí, Si la reacción la latencia, pues, es la mínima posible o es... es que depende mucho del servicio. Por ejemplo, hablando de un sistema de servicio nada más de Internet, pues sí podríamos decir que es lo suficientemente rápido. De hecho, Mm, nosotros hicimos modelos de tráfico basados eh, en tráfico real que nos proporcionó ahí una empresa de satélites. ya. Entonces, y más o menos los cambios bruscos de demanda de tráfico son de una hora a otra y da perfectamente tiempo de Mm, adaptar los recursos. Sin embargo, hay otros tipos de servicios en los cuales pues la latencia es algo muy importante, como por ejemplo, no sé, si estuviéramos intentando dar un servicio de telemedicina, claro, claro. en en ese momento cada milisegundo de Sí. retraso puede ser crucial, ¿no? Sí, pues Sobre todo me porque puse a actualmente... pensar en esta Uh -huh. aplicación de teleoperación, en la Sí, que tienes un exacto. robot, no sé, un médico ahí en Estados Unidos está moviendo un robotcito y luego allá en Europa está alguien siendo operado. Imagínate, ¿no? Sí, en ese tipo de servicios, pues ahí lo que se requeriría es dar la mayor cantidad de ancho de banda sin importar que se estén desperdiciando recursos Ya. y que evitar lo más que se puedan los retardos. Entonces sí dependería mucho el servicio, la verdad.
Ujú, entiendo, entiendo. No, qué interesante. Y entonces, yo noté que pues se lograron al menos... Tu presentación me gustó porque trataste de poner todo separando eh, de uno por uno tus resultados en artículos, ¿no? Eso es lo que noté. Entonces, no sé si en los últimos artículos ya empezaste a usar las redes neuronales. ¿Cuál es exactamente la diferencia entre estas dos redes que utilizas? Una que es convolucional y otra que es profunda. Así es como le llaman, ¿no? DNN y la otra es CNN, ¿no? Convolutional Neural Network. ¿Cuáles son las diferencias exactamente? No sé si Sí, recuerdes pues un poco. las principales diferencias son en la forma en la que se presentan los datos a la entrada, por así decirlo, de la red neuronal. Ya. Por ejemplo, aquí tendríamos una red neuronal profunda y en este caso la entrada de una red neuronal profunda se representa como un vector. En nuestro problema, lo que representa este vector es la capacidad que se requiere en cada bin, pero aquí realmente es la capacidad promedio, porque es decir, en unas hay muchísimos puntos geográficos y cada punto geográfico requiere una capacidad, tiene una demanda de tráfico diferente. Y aquí en este punto estaría el promedio que se requiere dentro de ese bin. Entonces ahí ya puede haber una cierta como pérdida, por así decirlo, de información porque estamos utilizando solamente el promedio de una región más pequeña, pero al final de cuentas es el promedio. Por el otro lado, la red neuronal convolucional lo que hace es que a la entrada se tiene un tensor de matrices en vez de un vector y cada matriz representa la longitud, la latitud y la longitud, es decir, una posición geográfica, y el valor de esa posición geográfica representa la capacidad que se requiere justo en esa posición geográfica. Y bueno, la profundidad de este tensor, en este caso nos representa una ventana de tiempo que es donde vamos a estar haciendo el análisis. Es decir, estaría el estado actual, el estado anterior bueno, el estado dependiendo del tamaño de tiempo que se quiera analizar. Muy bien, gracias. Esta parte, uno de los términos que más vi que utilizaste es este término de BIM. Y para mí fue bastante confuso, porque BIM en mecánica estamos hablando de un elemento como una viga, ¿no? Entonces, yo que vengo de la parte del área mecánica, BIM es una viga. De hecho, hasta existe el concepto flexible beam, que es una viga flexible. Sí, o sea, no se recuerda exactamente qué es una viga, que es como una especie de vara que está colgada está empotrada en un lado y el otro lado está floja, ¿no? Está libre. Entonces, no sé aquí, cuando mencionas beam, exactamente a qué te refieres. Sí, cuando menciono BIM, me refiero justamente a que yo tengo un satélite multibin en el sentido de que, por ejemplo, yo puedo tener una cobertura geográfica. Creo que esto se puede ver mejor al inicio de la presentación. Permítame. Aquí. Yo cuando tengo un satélite, mi huella de cobertura la puedo dar de dos formas, o sobre todo más bien los satélites de antes, sobre todo se solían dar así como el que se ve en la figura de aquí arriba que estoy señalando. En esta figura podemos observar que la cobertura simplemente es una huella que se forma dependiendo de la forma de la antena del satélite, pero es una huella que puede dar cobertura a una región muy grande. ¿Qué pasa en un satélite multibin? En un satélite multibin no tenemos una huella grande, tenemos varias huellas a lo largo de la cobertura. Y cada una de estas huellas en comunicaciones por satélite es a lo que se le llama BIM. Ya, entiendo. Muy bien. No, pues está bastante interesante en sí los resultados que has podido lograr. También tenía esa duda, ¿no? De cómo pudiste conseguir todos estos datos para hacer tus análisis y pues parece ser que como nos comentas, tuviste la oportunidad de que los proporcionaran, ¿no? Algunas...
Bueno, solo la demanda de tráfico, pero los datos, así como para entrenar al modelo, Ujú. esos los obtuvimos mediante simulaciones. Estuvimos haciendo Simulaciones. simulaciones. ¿Qué software usan para simular toda esta parte de telecomunicaciones? En MATLAB es el que se utiliza principalmente. Vale. O sea, no es como tal un software que se especialice Sí, en satélites, sino que son ya modelos son ya programas que ya se tienen previamente hechos de cómo funciona cada módulo para sacar estas simulaciones. ya, ok. Sí. No, pues te agradezco mucho. Si quieres, parece ser que no me estás viendo en este momento, ¿verdad? Porque estás No. compartiendo la pantalla. Si quieres dejar de compartir. No, pues me parece muy interesante. Yo creo que ya para terminar, no quitarte más tu tiempo, me gustaría que nos comentaras, pues, qué sigue en tus planes, cuáles son las cosas en las que estás trabajando actualmente, cuál es tu visión a los siguientes años también. Sí, bueno, pues actualmente estoy aquí una temporada en la Universidad de Luxemburgo. ¿Mm? Estoy en el grupo de Sitcom y bueno, de momento llevo poco tiempo, llevo aquí 4 meses y estoy muy contenta. Me gusta mucho la forma en la que se trabaja aquí y me siento que me va a ayudar mucho a aprender. ¿Qué tengo en mente? Pues la verdad es que eso sí todavía no lo tengo muy claro porque a mí en algún momento sí me gustaría regresar a México, pero no sé muy bien cuándo ni cómo, pero sí me gustaría. Y mientras sucede eso, también me gustaría, pues, aportar al país, incluso estando desde fuera. Y de ahí es que empieza a surgir esta idea del canal de Atecnea, que inicialmente podríamos decir que ese es como mi proyecto personal, porque por un lado está los proyectos del trabajo, que Sí, pues por me supuesto. gusta y que esa es la parte de investigación, pero por el otro lado tengo también este proyecto personal que me gustaría que fuera creciendo e impulsándolo para pues generar más contenido. También he visto que justamente ha salido otros canales en general en español sobre inteligencia artificial y eso me da mucho gusto porque justamente hace un año cuando yo lo empecé no habían muchos, eran muy pocos los que habían Sí. y ahora yo cada vez estoy viendo más y eso me genera mucha satisfacción y alegría ver que cada vez hay más interés. ¿Y qué consejo le darías a todos aquellos que están empezando quizás a estudiar ingeniería o que están por terminar y quizás decidan continuar o eh, no sé si tengas algún consejo breve para aquellos que están en este camino también como tú, ¿no? Del área, de esta área de ingeniería. Y luego, también, obviamente, hay personas que están enfocadas o que quieren aprender más sobre inteligencia artificial. Entonces, yo estoy seguro que tienes algunas palabras para estas personas. Sí, bueno, pues en general, por ejemplo, si están iniciando apenas la carrera, pues yo les diría que aprendan a amar la carrera porque eso es lo principal, porque si te gusta lo que haces y lo disfrutas, te va a ir bien, ya sea que te dediques a la industria, que te dediques a la investigación, pero lo importante es que te guste lo que estás haciendo. Si llegase a pasar que no te gusta, pues lo que yo recomiendo es que busques otra carrera y que nunca es tarde para que cambies, porque yo Claro. sí, ese sería el primer consejo y creo que el más importante que les daría, que esté, que si estén porque realmente les gusta y les apasiona, porque hagan lo que hagan, les va a ir muy bien y lo van a disfrutar y imagínate, porque te están pagando por hacer lo que te gusta. Por Entonces supuesto. eso es lo principal. Entonces yo creo De que hecho, ese sería mi principal consejo. seguramente tuviste también ya alumnos. Parece ser que también estuviste dando clases ahí antes, un poco antes de entrar a la maestría o antes de entrar al doctorado. No sé si estoy equivocado. Tú dime, ¿no? Tú dime si estoy equivocado. ¿Sí No, diste clases o no diste clases?
En la UNAM un año estuve dando clases como laboratorios, en los laboratorios de ahí. Y Mm, aquí, bueno, en España di unas clases de ejercicio, pero es muy diferente. Yo la verdad por supuesto. prefiero la UNAM en temas de De dar cómo clase. dar clases. Ujú. A mí me encantaba en la UNAM por el tema de la libre cátedra y todo esto. Sí, Pero lo que dices es muy cierto, porque a mí también por el lado de enseñar me ha tocado personas que pareciera que no les gusta lo que hacen. Sí, entonces tú te preguntas, hasta da un poco de tristeza, ¿no? O sea, no es tanto como de, ah, ¿por qué no haces lo que tienes que hacer o qué sé yo? Sino que dices, no estás en donde deberías, ¿no? No estás haciendo lo que quizás quisieras estar haciendo, se nota. Entonces, eso que mencionas sí es muy importante. La gente debería tratar de lograr hacer lo que realmente quieren, ¿no? Lo que realmente les gusta y les apasiona. sí. O sea, yo sí quiero que haya más chicos y más jóvenes, sobre todo mujeres también, No, claro. que se interesen por estas áreas, pero que sea un interés real, por lo Ujú. cual debemos de empezar a fomentarlo desde antes, porque lo importante es eso, que disfruten lo que están haciendo. Si lo disfrutan, la van a pasar muy bien en la carrera, en la maestría si se animan, o en el trabajo si se van a la industria. Y no necesariamente me refiero a que se les va a hacer todo fácil, no, pero aunque sea difícil y aunque sea complicado, lo van a disfrutar porque es algo que les gusta. Y van a mejorar la sociedad mucho más Sí, de lo que deberían si no les gusta. sí. Entonces sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, pues yo creo que te agradezco nuevamente por tu tiempo. Te doy muchas gracias por darme esta oportunidad de platicar contigo. Esperamos que luego sigamos haciendo más alguna otra colaboración en un futuro. Estoy abierto y también todo el equipo de mis compañeros. Yo creo que eh, sin más, pues no sé si tengas alguna palabra final que decir, pero si no, pues estaríamos ahí en contacto. Y ahorita nada más terminamos la grabación, pero me voy a quedar nada más a despedirme contigo, pero no sé si hay algo más que quieras decir. No, pues nuevamente nada más, muchas gracias por la invitación y sí, yo también estoy encantada de colaboraciones futuras, si se puede. Vale. No, pues muchas gracias y gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Y pues nos vemos hasta la próxima. Sale. Hasta luego.